Pequeño cerdo capitalista, ¿cuánto vale tu libertad? ¿Lo has pensado alguna vez en serio? Y no hablo de libertad poética, emocional o espiritual. Hablo de la libertad real, la del poder de elegir qué haces con tu tiempo, dónde vives, con quién trabajas, cuándo descansas y en qué sueñas sin mirar el precio. Y ahora dime la verdad, ¿cómo vas a ser libre si no puedes pagar el alquiler sin ansiedad? ¿Cómo vas a hablar de arte, propósito o pasión si no sabes cuánto dinero tienes en la cuenta mañana? ¿Por qué seguimos creyendo que pensar en dinero es ser materialista, cuando en realidad es lo más básico para dejar de sobrevivir y empezar a vivir? Este libro se llama El pequeño cerdo capitalista, y no es una invitación a volverte un tiburón de Wall Street, ni a vivir obsesionado por acumular billetes. Es una declaración de rebeldía contra la idea más peligrosa de todas, que el dinero es sucio, que hablar del dinero es vulgar y que preocuparte por tus finanzas es venderte al sistema. Sofía Macías lo deja claro desde el inicio: el dinero no es el enemigo. El verdadero enemigo es no entenderlo, es vivir con miedo cada vez que revisas tu cuenta bancaria, es depender de un jefe, de tus padres, del Estado o de la suerte porque no supiste construir tu propia independencia. Este libro es para los que aman el arte, pero no quieren morirse de hambre, para los que quieren viajar, emprender, ayudar a su familia o simplemente dormir tranquilos. Es para los que se cansaron de sobrevivir y quieren empezar a tomar decisiones sin preguntar cuánto cuesta algo. Porque convertirse en un pequeño cerdo capitalista no tiene que ser malo. Porque ser inteligente con el dinero no te hace avaro, te hace libre. Porque ahorrar, invertir, presupuestar y dejar de sabotearte financieramente no es codicia, es responsabilidad. Es dejar de vivir a la deriva y empezar a construir una vida que eliges tú mismo. En este audiolibro vas a descubrir cómo dejar de sentir culpa o vergüenza por querer ganar dinero, cómo organizar lo poco o mucho que tienes sin necesidad de ser experto en finanzas, cómo hacer que el dinero trabaje para ti y no tú para el dinero. Y sobre todo, cómo cambiar tu mentalidad para que el dinero deje de ser un problema y se convierta en una herramienta. Prepárate, porque lo que viene no es teoría aburrida ni frases motivacionales. Es un manual real, directo y aplicable para dejar de ser víctima del sueldo, de las deudas, y de allí vamos tirando. Y empezar a construir euro a euro, decisión tras decisión. Bienvenido al pequeño cerdo capitalista. Capítulo 1. Ahorrar. De verdad que todos podemos. Durante años, muchos hemos creído una mentira que se repite como un eco en los rincones de la cultura popular. No ahorro porque no gano lo suficiente. Esta frase, disfrazada de resignación, ha condenado a generaciones enteras a vivir al filo de la navaja financiera. Lo que pocos saben, y que Sofía Macías nos explica desde el primer capítulo, es que el ahorro no depende de cuánto ganas, depende más bien de cómo entiendes el dinero, de qué lugar ocupa en tu escala de prioridades y sobre todo de qué hábitos estás dispuesto a construir. No importa si tus ingresos son modestos o variables, si estás comenzando tu vida laboral o si llevas años sintiendo que el dinero se te va de las manos. La autora rompe de entrada con esa idea de que solo las personas con altos ingresos pueden ahorrar. Nos muestra que la clave no es esperar que sobre algo a final de mes, porque la verdad brutal es que casi nunca sobra. Si dejas que tus gastos decidan cuánto ahorras, estás dejando tu futuro en las manos del azar. Y el azar, en temas financieros, casi siempre juega en tu contra. Sofía nos plantea una nueva forma de mirar el dinero. En lugar de verlo como algo que se va, nos enseña a verlo como algo que puede quedarse, si aprendemos a pagarnos primero. Este es el corazón del capítulo y una de las ideas más transformadoras del libro. Págate a ti mismo primero, así como decía el libro El hombre más rico de Babilonia. ¿Pero qué significa esto? Que antes de pagarle al mundo, el supermercado, a Netflix, el bar del viernes, debes pagarte a ti mismo. Es decir, separar una parte de tu ingreso para ti mismo, para tu yo del futuro, antes de que ese dinero desaparezca. Y no estamos hablando de cantidades gigantescas. De hecho, Sofía insiste que es mejor comenzar con poco, pero hacerlo siempre. Puedes empezar, así sea con el 1%, con el 5%, con el 10% de lo que ganas. Lo que importa no es cuánto, sino la constancia, el hábito, la disciplina silenciosa de separar esa cantidad como si fuera un compromiso sagrado, porque en realidad lo es. Cada peso que guardas es una promesa que te haces a ti mismo, una forma de decir confío en mi capacidad de construir algo más grande que el presente. A lo largo del capítulo, la autora comparte ejemplos reales y propone retos prácticos que cualquiera puede aplicar
Por ejemplo, este famoso reto del 1%. Comienza ahorrando solo el 1% de tus ingresos. Mes a mes vas subiendo, hasta llegar al 10% o incluso al 20%. Este sistema progresivo hace que el cambio no se sienta tan duro y al mismo tiempo crea una curva de aprendizaje que fortalece tu músculo financiero. También insiste en un punto clave: automatiza el proceso, no dejes tu ahorro al impulso o a la memoria. Configura una transferencia automática a una cuenta separada, una que no mires todos los días. Hazlo el mismo día en que recibes tu sueldo. Así conviertes el ahorro en algo invisible, en una decisión que ya no requiere fuerza de voluntad diaria, porque si algo sabemos del comportamiento humano es que la fuerza de voluntad es limitada. Pero en un sistema bien diseñado, en cambio, puede sostenernos cuando la motivación flaquea. Y aquí viene una verdad que incomoda. Si no puedes ahorrar con lo poco que tienes, tampoco lo harás cuando ganes más. El ahorro no es una consecuencia del ingreso, sino de carácter, una habilidad que se entrena. Es como ir al gimnasio. No esperas estar fuerte para ir al gimnasio. Vas al gimnasio para ponerte fuerte. Con el ahorro pasa lo mismo. No esperas tener mucho para empezar. Empiezas con poco para después tener mucho. Lo más poderoso de este capítulo no es solo el contenido técnico de los consejos financieros. Lo más poderoso es el cambio de mentalidad que propone. Te quita la excusa, te enfrenta con tu propia responsabilidad, porque ahorrar al final del día es una decisión de amor propio. Es decir, me importa lo suficiente mi bienestar, mi futuro, como para tomar la decisión de ahorrar hoy. En una sociedad que nos empuja constantemente al consumo inmediato, al placer instantáneo y a la gratificación sin espera, este tipo de pensamiento es casi revolucionario, pero también es liberador, porque cuando comienzas a ahorrar, aunque sea poco, dejas de vivir con miedo, dejas de sentirte a merced de las circunstancias y eso en sí mismo es una forma de riqueza. Por eso, este capítulo no se llama ahorrar cuando tengas mucho dinero o ahorrar si te sobra, se llama ahorrar de verdad que todos podemos, porque sí, todos podemos, no todos al mismo ritmo, no todos con la misma cantidad, pero todos con el mismo principio: dejar de ponernos al final de la lista y pagarle primero a ese futuro que queremos construir. Y si todavía preguntas si vale la pena, piensa en esto: cada peso que ahorras es un ladrillo en tu casa de la libertad, y no hay riqueza más grande que la libertad de elegir cómo quieres vivir. Capítulo 2. Metas constantes y sonantes. Ahorrar por ahorrar es como correr sin saber hacia dónde vas, agotado, confuso y tarde o temprano insostenible. Porque, seamos sinceros, ¿quién quiere vivir privándose, diciendo no a cada antojo, si no hay una buena razón para hacerlo? La respuesta es obvia: nadie. Por eso, en este capítulo, Sofía Macías cambia por completo la manera en que vemos al ahorro. Lo transforma de un sacrificio sin sentido a una estrategia llena de propósito. Aquí aprendemos que cada peso que guardas debe tener nombre y apellido y fecha de caducidad. Y es que una de las mayores razones en las que las personas abandonan el hábito del ahorro es la falta de motivación. Cuando no sabes para qué estás guardando, cualquier tentación del presente parece más fuerte. Esa cena, ese concierto, ese par de zapatillas, todo eso gana la batalla, porque no estás protegiendo nada concreto, pero cuando tienes una meta clara, visual, medible y cercana, el juego cambia. Ya no estás aguantando por aguantar, estás invirtiendo en algo que realmente deseas. Macías nos enseña a dejar atrás las metas vagas. No más, yo quiero ahorrar para viajar. Eso no basta. En su lugar, nos invita a ser específicos. Quiero ahorrar $3,000 para ir a Colombia en diciembre. Esa simple diferencia convierte un sueño en una meta, porque al ponerle un número y una fecha, de inmediato puedes hacer las cuentas. Puedes dividir esos 3,000 entre los meses que faltan y saber cuánto debes ahorrar al mes o incluso por semana. Ahora, si hay un plan, y lo que tiene un plan es que tiene una dirección. Esta estructura convierte el ahorro en un juego emocionante. Ya no se trata de privarte, sino de avanzar casillas hacia una recompensa real. Cada vez que evitas un gasto innecesario, no estás perdiendo algo, estás ganando terreno hacia tu viaje, tu nuevo celular, tu maestría o tu nueva casa. Esa diferencia de perspectiva es poderosa, porque lo que antes se sentía como un sacrificio, ahora se siente como una decisión inteligente. La autora también nos habla de dividir nuestras metas en 3 plazos: corto, mediano y largo. Las metas a corto plazo son cosas que quieres lograr en unos meses: comprarte un teléfono, pagar un curso, hacer un viaje. Las de mediano plazo implican más tiempo y dinero:
un coche, una mudanza, montar un negocio, y las de largo plazo, las más grandes, suelen ser la compra de una casa, la jubilación o la educación de tus hijos. Esta categorización es la clave por la que te permite equilibrar tus esfuerzos. Si solo te enfocas en las de corto plazo, nunca construirás algo grande, pero si solo piensas en lo lejano, te vas a frustrar. Lo ideal es tener metas en todos los niveles, de modo que siempre haya algo alcanzable que te motive y algo grande que te inspire. Otro concepto fundamental que introduce Sofía en este capítulo es las alcancías separadas, es decir, no tener un solo ahorro para todo, sino cuentas o apartados distintos para cada objetivo, una para el viaje, otro para el coche y otro para el fondo de emergencias. Esta estrategia tiene dos ventajas enormes. Primero, te da claridad. Sabes exactamente cuánto llevas acumulado para cada cosa. Segundo, te impide usar el dinero de una meta para cubrir otra, porque eso es muy común. Ahorras para un coche, pero te terminas usando para unas vacaciones, o al revés. Tenerlos separados es como tener compartimientos, no se mezclan. Y si a eso le sumas la motivación visual, tienes un cóctel perfecto. Macías sugiere imprimir una foto de tu meta y ponerla donde la veas todos los días. Puede parecer una tontería, pero en realidad no lo es. El cerebro necesita recordatorios constantes para mantenerse enfocado. Ver esa imagen todos los días, la playa, el coche, el diploma, la casa, refuerza tu compromiso. Te recuerda por qué dijiste no al gasto impulsivo, por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Otro consejo que nos regala la autora es: divide y vencerás. Suena a estrategia militar, y en realidad lo es, pero también es una estrategia financiera. Cuando una meta se ve demasiado grande, tendemos a rendirnos antes de empezar, pero si la divides en partes pequeñas, se vuelve manejable. Es mucho más fácil ahorrar 1.000 que ahorrar 10.000. El truco está en desmenuzar el objetivo hasta que parezca posible, y cuando parece posible, se vuelve real. Este capítulo nos da un giro total en la manera de relacionarnos con el ahorro. Ya no es una obligación aburrida, es una herramienta para construir el estilo de vida que queremos, porque al final no se trata de tener dinero por tenerlo, se trata de usar el dinero como un medio para vivir con intención, para decirle al mundo: esto es lo que quiero y estoy trabajando por ello. Y aquí es donde la frase final de este capítulo cobra todo su sentido. Un sueño con una fecha es una meta, y un sueño sin plan es solo un deseo. ¿Cuántas veces hemos confundido deseos con metas? ¿Cuántas veces hemos dicho algún día sin mover un solo dedo para acercarnos? Este capítulo nos obliga a dejar de soñar despiertos y a empezar a actuar con un propósito, porque el dinero no se mueve solo, pero cuando tú te mueves con claridad, los resultados llegan paso a paso, peso a peso y meta a meta. Capítulo 3. ¿En qué se te va el dinero? Hay una pregunta que muy pocos se atreven a hacerse con honestidad, pero que podría cambiarlo todo. ¿En qué se te va el dinero? Porque no importa cuánto ganes, si no sabes dónde se va cada peso, nunca vas a tener el control, y sin control no hay libertad financiera que valga. Este capítulo es un espejo incómodo, no viene a motivarte con frases bonitas, viene a decirte la verdad que casi nadie quiere escuchar. Probablemente tú tampoco sabes en qué se te va el dinero, y no es porque seas irresponsable, es porque nunca te enseñaron a observarlo. Gastas sin darte cuenta, lo haces por hábito, por impulso, por cansancio, por comodidad. Un café por aquí, una propina por allá, una compra rápida que solo costaba un poquito, hasta que a fin de mes te das cuenta de que no tienes ni idea de en qué se te fue todo tu sueldo. Solo sabes que ya no está. Sofía nos lanza un reto radical pero transformador. Durante un mes entero anota absolutamente todo lo que gastas. Y no estamos hablando solo de la renta, el transporte, la comida, de todo. Hablamos del chicle, desde ese Uber que pediste solo por hoy, de esa aplicación que descargaste y te cobró una suscripción sin avisarte, de esa botella de agua que compraste en la calle cuando podrías haberla llevado desde casa. Anotarlo todo, cada dólar sin excusas, porque cuando lo haces, algo increíble sucede, te vuelves consciente, y cuando eres consciente, recuperas el control. La mayoría de la gente vive en modo automático, trabaja, cobra y gasta, y vuelve a empezar, como una rueda que no se detiene, pero tampoco avanza. ¿Por qué? Porque nunca se detiene a mirar el mapa. Y este ejercicio de rastreo de gastos es exactamente eso, un mapa, uno que te muestra por dónde se te está escapando el dinero, como si tu cartera tuviera agujeros invisibles que tú mismo hiciste sin darte cuenta. Y en ese mapa vas a encontrar los verdaderos enemigos de tus finanzas, los gastos hormiga. Esos pequeños gastos diarios que parecen inofensivos, pero que al final del mes suman más que una bomba. Un café de 3 euros al día, un snack de 2, una cerveza de 5, suenan poco, haz las cuentas.
Eso puede representar fácilmente 200 o 300 euros al mes que no estabas tomando en cuenta. Y lo peor, no te acuerdas de en qué te lo gastaste. Macías no dice que dejes de vivir. No se trata de volverte un monje que no gasta nada. Se trata de hacerlo con conciencia, de decidir en qué quieres gastar, en lugar de gastar sin decidir. El presupuesto entonces no es una cadena, no es una cárcel, es al contrario una herramienta de libertad. Es lo que te permite gastar con alegría, sin culpa, porque sabes que ese gasto está dentro de tu plan, dentro de lo que te puedes permitir y dentro de lo que tú elegiste. Y aquí viene otra idea poderosa. Tu presupuesto debe reflejar tus valores. Dices que te importa tu salud, pero gastas más en comida rápida que en frutas. Dices que quieres emprender, pero no ahorras ni un solo dólar al mes para ese sueño. El presupuesto es un detector de mentiras brutal, porque lo que haces con tu dinero revela lo que realmente te importa, no lo que dices, sino lo que eliges cada día. Y a veces la verdad duele, pero esa es precisamente la oportunidad. Porque si te das cuenta de que estás gastando mucho en cosas que no aportan nada a tu vida, puedes hacer cambio, puedes recortar, redirigir, reorganizar. Puedes decidir que prefieres gastar menos en ocio y más en educación, que prefieres menos compras impulsivas y más experiencias que recuerdes. No hay una única forma correcta de presupuestar. Lo importante es que sea tuya, que esté alineada con tu visión y no con la presión social. Y sí, al principio puede parecer un fastidio anotar todo, pero Macías lo dice claro, es solo por un mes de disciplina que te dará la claridad para toda la vida. Después de eso, puedes hacerlo de manera más automática, con una aplicación, con hojas de cálculo, con categorías, pero primero necesitas ver con tus propios ojos cómo se mueve tu dinero, sin filtros, sin justificaciones, porque no puedes mejorar lo que no entiendes, no puedes cambiar lo que no mides y no puedes crecer si no sabes desde dónde estás partiendo. Y este capítulo no habla de cifras millonarias ni de estrategias sofisticadas, habla de algo mucho más poderoso, la conciencia. Y si lo logras aplicar esta práctica durante solo 30 días, vas a ver el dinero de otra forma para siempre. Vas a dejar de sentir que se te escapa y vas a empezar a sentir que tú lo diriges. Y es allí cuando de verdad empieza la libertad financiera. Como dice la frase más potente del capítulo, el presupuesto es como una dieta. No se trata de dejar de comer, sino de alimentarse mejor. Con el dinero es igual, no se trata de dejar de gastar, sino de gastar mejor, porque tener un presupuesto no es tener menos vida, es tener más control sobre la vida que realmente quieres, y eso no tiene precio. Capítulo 4. Que no te pillen desprevenido. El fondo para emergencias. Hay cosas que no se pueden predecir. Una enfermedad, un despido, un accidente, una pandemia, una fuga en el baño que destruye el suelo de tu casa. Lo que todas estas cosas tienen en común no es solo que ocurren sin avisar, sino que pueden dejarte en la ruina si no estás preparado. Y eso es exactamente lo que este capítulo viene a corregir. Sofía lo dice con todas sus letras, el fondo para emergencias no es opcional. Es tu escudo, tu red de seguridad, tu paracaídas. Si no lo tienes, estás caminando por la cuerda floja financiera con los ojos vendados, esperando que el viento no te sople. Pero eventualmente soplará. Tarde o temprano algo pasará, no porque seas negativo, no porque atraigas lo malo, sino porque así es la vida, y la única diferencia entre alguien que lo supera y alguien que se hunde es si estaba preparado. El fondo para emergencias es esa preparación y no tiene nada que ver con lujo ni con abundancia, tiene que ver con supervivencia, con evitar que un imprevisto se convierta en un desastre, con tener un margen de maniobra cuando todo lo demás se tambalea, y sin embargo es el paso más poderoso que la gente se salta. ¿Por qué? Porque no se ve, porque no luce, porque no da placer inmediato, porque nadie le emociona tener un dinero allí parado, por si acaso. Porque ahorrar para lo incierto no es sexy, pero es absolutamente necesario. Macías lo explica claro. Este fondo no es para el viaje de Cancún, ni para cambiar el móvil, ni para comprarte un antojo porque te lo mereces. Este fondo tiene una única función: rescate cuando todo lo demás falla. Lo primero que propone es que te pongas una meta realista. Si ahora mismo no tienes nada ahorrado, tu primera meta es juntar lo suficiente para cubrir una pequeña emergencia. Tal vez 5,000 pesos, 5,000 dólares, 5,000 euros. Lo importante no es el monto, sino el hábito. Tener aunque sea un primer colchón que te permita respirar si algo inesperado ocurre. Pero el verdadero objetivo va más allá, construir un fondo que cubra de 3 a 6 meses de tus gastos básicos, no de tu sueldo, no de tus gastos, de lo esencial: comida, techo, transporte, servicios, es decir, calcular cuánto necesitas para sobrevivir sin ingresos por un periodo prolongado y ahorrar eso, porque si alguna vez pierdes el trabajo o te enfermas, ese fondo será lo único que te mantenga fuera de la deuda y del pánico. Y aquí viene una regla sagrada: ese dinero debe estar separado.
en otra cuenta, idealmente sin tarjeta de débito. No debe ser visible a diario, no debe estar tentándote, porque si es fácil de tocar, será fácil de gastar, y si lo gastas en otra cosa que no sea una emergencia real, no tendrás nada cuando llegue la verdadera tormenta. Es como tener un extintor en casa, no lo usas para calentar la cena, no lo usas para jugar, está allí colgado esperando un incendio, y si algún día hay fuego, lo agradecerás como nunca. El problema es que muchas personas enfrentan emergencias sin fondos, y entonces tienen que recurrir al enemigo más silencioso, el crédito. Tarjetas con intereses altísimos, préstamos de emergencia, deuda tras deuda. Y es así como una crisis de salud se convierte en una deuda eterna, o como perder el empleo se convierte en perder también el coche, el apartamento o incluso la estabilidad mental. No tener un fondo de emergencias es vivir con ansiedad constante, incluso si no eres consciente de ella. Es saber en el fondo que cualquier golpe puede derrumbarte, es vivir al límite, y eso con el tiempo se siente en la salud, en el sueño, en la manera en que tomas las decisiones. En cambio, tenerlo es todo lo contrario, es tranquilidad, es poder decir no pasa nada, estoy cubierto, es respirar hondo cuando algo sale mal y saber que no es el fin del mundo. Es una paz silenciosa que no se nota, pero que lo cambia todo. Y no necesitas ganar miles de dólares para construirlo. Puedes empezar hoy con una parte mínima de tu ingreso, con disciplina, con intención. Lo importante es que entiendas que este fondo es la base de todo lo demás. Antes de invertir, antes de pensar en viajes, antes de pensar en lujos, primero protégete, porque no es una cuestión de si te pasará algo o no, es cuándo te va a pasar. Y cuando pases vas a querer estar listo. Como dice Macías, con una frase que deberías grabarte a fuego. El fondo para emergencias es como un extintor. Esperas no necesitarlo nunca, pero si se prende un fuego, es lo único que te va a salvar. Y lo mejor es que tú decides si te preparas ahora o si dejas que la vida te lo cobre después con intereses. Capítulo 5. Crédito. Cómo usarlo a tu favor y evitar el sobreendeudamiento. En algún momento de la vida financiera de cualquier adulto aparece una tarjeta de crédito. A veces llega por correo como si fuera un regalo, otras veces te la ofrecen en la fila del supermercado mientras haces la compra. El problema no es que exista, el problema es cómo la utilizamos. El crédito no es malo, no es el villano de la historia. Lo que sí puede arruinarte es no entenderlo. Imagínate un cuchillo en la cocina. Puedes usarlo para preparar una cena increíble o puedes cortarte. Lo mismo pasa con el crédito. Puede ayudarte a construir un historial sólido que te permita algún día pedir un crédito hipotecario o emprender un negocio, pero también puede atraparte en una espiral de deudas que crecen más rápido que tus ingresos. Sofía Macías lo decía claro, el crédito es una herramienta, no un salvavidas. Si lo usas bien, puede potenciar tu capacidad financiera, pero si lo usas como una extensión de tu sueldo, lo más probable es que termines pagando intereses altísimos por cosas que ya ni siquiera recuerdas haber comprado. Y aquí entra la primera gran distinción, deuda buena versus deuda mala. La deuda buena es aquella que te ayuda a crecer, como un crédito educativo que te mejora tus habilidades y aumenta tu valor profesional, o una hipoteca razonable que te permite adquirir un activo que puede ganar valor con el tiempo. En cambio, la deuda mala es esa que se usa para consumir, comprarte el último móvil, salir a cenar cada fin de semana o pagar las vacaciones a 12 meses de intereses. El problema no es el consumo, el problema es que lo estás financiando con dinero que no tienes y encima estás pagando intereses altísimos por ello. Lo más preocupante es que muchos caen en la trampa del pago mínimo, esa cantidad amable que aparece cada mes en tu estado de cuenta. Suena cómodo, accesible, como si el banco te dijera no pasa nada, solo dame esto y sigue con tu vida. Pero eso es una trampa matemática. Si tú solo pagas el pago mínimo, los intereses hacen que la deuda crezca mes a mes como una bola de nieve, y lo que al principio era un gasto de 100 euros se convierte en una deuda que no acabas de pagar nunca. Macías insiste en una regla de oro. Si vas a usar tu tarjeta de crédito, paga el total cada mes, como si fuera una tarjeta de débito con beneficios. Usa el crédito para obtener puntos, descuentos o seguros incluidos, pero no para financiar tu día a día. Otra gran enseñanza del libro es que el crédito debe planearse, no improvisarse. No se trata de salir un fin de semana y tirar de la tarjeta como si no pasara nada. Cada vez que usas el crédito sin una estrategia clara, estás hipotecando tu futuro por un momento de satisfacción inmediata. Y eso, repetido muchas veces, se convierte en un estilo de vida, uno que te mantiene atado a las deudas, sin margen para invertir, sin libertad para elegir. Por eso, antes de sacar una tarjeta, hay que conocer bien las condiciones, qué tasas de interés tienen, cuáles son las comisiones ocultas, qué pasa si no pago a tiempo y si me atraso un mes.
Todo eso está en el contrato, aunque esté en letra pequeña, y leerlo, entenderlo, te puede ahorrar dolores de cabezas que muchos han vivido en silencio. Hay algo más que muchos ignoran. Tu historial crediticio es tu reputación financiera. En México, por ejemplo, ese historial está en el buró de crédito y no estar en el buró no es bueno. No significa que nunca te atrasaste, sino que nadie sabe cómo te comportaste como deudor. Es como si no existieras. En cambio, tener un historial sano, con pagos puntuales, sin sobregiros, te convierte en una persona confiable para el sistema financiero. Y eso, cuando quieras pedir un préstamo serio, hará toda la diferencia. También es importante tener en cuenta cuántas tarjetas tienes, porque tener 5 tarjetas con límites altos puede parecer que tienes acceso a mucho crédito, pero en realidad para los bancos eso puede ser una señal de riesgo. ¿Por qué? ¿Por qué necesitas tanto? ¿Y si te atrasas con una? ¿Y si de pronto pierdes el empleo y todas empiezan a acumularse con intereses? ¿Qué pasa? Por eso, la recomendación de Sofía es clara. Menos es más. 1 o 2 tarjetas bien manejadas, con pagos completos y puntuales, pueden ser suficientes para construir tu reputación financiera sin complicarte la vida. Y no olvides que el crédito no es solo personal, también es emocional. Muchas veces usamos la tarjeta para llenar vacíos, una compra que nos hace sentir mejor, una salida para olvidar problemas, pero el alivio dura segundos y la factura llegará igual. Entender esto es parte del crecimiento financiero, porque las finanzas no son solo números, son también decisiones emocionales. Entonces, si estás escuchando esto y tienes una tarjeta en la cartera o estás por sacar una, recuerda, la tarjeta de crédito no es dinero gratis, ni un salvavidas ni un premio. Es una herramienta que debe ser usada con estrategia, conocimiento y autocontrol. Usada bien puede ayudarte a crecer, mal usada puede hundirte en deudas por años. Tú decides cómo usarla, como un cuchillo en manos de un chef o como un arma que se vuelve contra ti. Capítulo 6. Inversiones. No seas la bella durmiente del banco. Durante mucho tiempo, la educación financiera nos enseñó a tener miedo a las inversiones, como si invertir fuera cosa de expertos con traje, maletín, corbata, o peor aún, como si fuera sinónimo de apostar tu dinero en la ruleta rusa del mercado. Pero eso es una mentira heredada, una de tantas ideas que nos alejan del verdadero conocimiento financiero. ¿Por qué? Porque ahorrar, aunque es fundamental, no basta. El ahorro te protege, pero la inversión te transforma. Y si no haces que tu dinero trabaje por ti, entonces vas a pasar toda la vida trabajando por el dinero. Es así de simple. Sofía plantea este capítulo como una sacudida, un despertador para la bella durmiente que muchos llevamos dentro. Esas personas que deja su dinero dormido en una cuenta de ahorros del banco, creyendo que está siendo prudente, cuando en realidad está perdiendo poder adquisitivo día tras día por culpa de la inflación. Y aquí entra la primera gran enseñanza. La inflación es un ladrón silencioso. No lo ves, pero te roba cada año un pedazo de tu esfuerzo. Si guardas tus ahorros en una cuenta que te da un 1% de interés anual, pero la inflación sube el 5%, entonces estás perdiendo un 4% del valor real. Es como tener un bote con un agujero. Da igual cuánto le metas. Si no haces algo, siempre estará medio vacío. Por eso, Macías propone dejar de ver la inversión como algo riesgoso y empezar a verla como una necesidad, porque el verdadero riesgo no es invertir. Ahora, ¿por dónde se empieza? Primero entiende 3 conceptos clave: liquidez, rendimiento y riesgo. La liquidez es qué tan rápido puedes convertir una inversión en efectivo. Una cuenta bancaria tiene alta liquidez, un inmueble tiene baja. Rendimiento es cuánto dinero te puede generar esa inversión. Puede ser fijo, variable, alto o bajo. Y riesgo es la posibilidad de perder parte o todo lo invertido. Y aquí viene lo interesante. No puedes tenerlo todo. No existe una inversión que sea súper líquida, con altísimo rendimiento y sin riesgo. Eso no es una inversión, eso es una estafa. Hay que encontrar el balance adecuado según tu perfil y tus objetivos. Para quienes apenas comienzan, la clave está en encontrar opciones accesibles, fáciles de entender y sobre todo que se adapten a su realidad país. Y aunque los nombres cambien según la región, los principios son universales. Una opción ideal para principiantes son las inversiones de bajo riesgo, respaldadas por el Estado. En muchos países existen instrumentos similares a los CETES mexicanos, bonos del Tesoro en los Estados Unidos, letras del Tesoro en España, bonos soberanos en Venezuela o certificados de depósitos emitidos por el gobierno en diversos países de América Latina. En general, son considerados seguros porque están respaldados por el propio gobierno y permiten empezar a invertir con cantidades pequeñas. No te harán millonario, pero sí te permitirán ganarle a la inflación y dar tú el primer paso en el mundo de las inversiones. Otra alternativa potente y cada vez más popular en todo el mundo son los fondos de inversión, especialmente los fondos indexados,
¿Qué significa esto? Básicamente, en lugar de poner tu dinero en una sola empresa o un producto financiero, lo colocas en una canasta diversificada que lo replica y replica el mercado completo. Por ejemplo, un fondo indexado, el S&P 500 en Estados Unidos, agrupa una serie de las mejores 500 empresas más grandes del país, o un fondo global puede incluir compañías de varios continentes. Esto te permite diversificar sin necesidad de ser un experto en la bolsa ni de analizar los gráficos todo el día. Y hablando de diversificación, aquí viene una regla de oro que no importa en qué país vivas, no pongas todos tus huevos en la misma canasta, nunca. Si una inversión falla, las otras pueden ayudarte a sostener. La diversificación no solo es una estrategia financiera, es también una protección emocional. Te ayuda a dormir tranquilo, porque el dinero, si bien es una herramienta, también puede ser una fuente de ansiedad. Y la mejor forma de protegerlo no es depender de una sola cosa. En algunos países existen también instituciones financieras populares o comunitarias que funcionan como alternativas a los grandes bancos, ofreciendo buenos rendimientos y operando bajo regulaciones gubernamentales. Son similares a las SOFIPOS en México, pero en tu país podrían tener otros nombres: cajas de ahorros, cooperativas financieras, uniones de créditos. Infórmate bien y revisa que estén supervisadas por una entidad oficial y úsalas con prudencia para diversificar parte de tu portafolio. Y aquí viene algo que no puedes olvidar: invertir no es magia, tampoco es un billete de lotería, y no es ni debería ser una forma rápida de hacerse rico. Eso es otra cosa, eso es especular. Invertir es un proceso lento, consciente y estratégico. Es revisar tus metas, tus plazos, tu tolerancia al riesgo y elegir opciones que te ayuden a construir tu vida con sentido, no con ansiedad y no con miedo. Sofía Macías lo deja claro: no necesitas ser economista, ni millonario, ni experto de Wall Street para empezar a invertir. Lo que necesitas es información, disciplina y sentido común. Dejar de esperar, dejar de decir cuando tenga más empiezo, porque el mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento es hoy. No se trata de apostar, se trata de crecer, de que tus ahorros ya no están estacionados, sino que empiecen a caminar, aunque sea lento, aunque sea con dudas, porque cuando el dinero se mueve con intención, tu vida también se mueve, y cada euro, cada peso, cada dólar que inviertes con conciencia es una semilla, y una semilla que florece con el tiempo. Así que no seas la bella durmiente del banco, no dejes tu dinero anestesiado en tu cuenta, que no te da nada. No esperes a tener mucho para empezar. Empieza con lo que tengas, aprende, pregunta, inicia poco a poco. Y si cometes errores, que sean pequeños, que te enseñen, pero no sigas esperando a que alguien te despierte con una herencia mágica o con una oportunidad que nunca llega. Ese contexto no existe. Aquí la vida real, el crecimiento financiero es intencional, se construye paso a paso, inversión a inversión, y empieza cuando tú decides despertar. Capítulo 7. Respeta tus canas. Lo básico que debes saber sobre la jubilación. Hay temas que todos evitamos. La vejez es uno de ellos. No porque no sepamos que vamos a llegar, sino porque creemos que aún falta mucho. Y quizás sí falte, pero cuando llega, lo hace sin pedir permiso y con una factura emocional y financiera que puede ser difícil de pagar si no hiciste algo a tiempo. Sofía Macías lanza una advertencia que trasciende fronteras. Esperar para ahorrar para la jubilación es el error más caro que puedes cometer en toda tu vida financiera. No se trata solo de cuánto ganas, ni de cuánto ahorras, sino de cuánto tiempo dejas que el interés compuesto trabaje a tu favor. Porque hay una verdad brutal que muchas veces se silencia. Si tú no te haces cargo de tu retiro, nadie lo hará por ti. Mucha gente joven cae en el mismo pensamiento: esto será para más adelante, ya me preocuparé cuando tenga hijos, cuando gane más, pero el tiempo no espera a nadie, y cuanto más lo postergas, más difícil será construir una vejez libre, digna y autosuficiente. En la mayoría de los países existen sistemas obligatorios de pensiones y jubilación. En México están los Afores, en España el Sistema Público de Seguridad Social, en Estados Unidos el Social Security, en otros países planes estadales con diferentes nombres. En teoría, todos los trabajadores aportan de una manera automática a estos sistemas a lo largo de su vida, y cuando llega el momento de retirarse, esa aportación acumulada se convierte en tu pensión. Pero la realidad, casi en cualquier país, dista mucho de ser ideal. Los sistemas públicos están diseñados para complementar, no para cubrir completamente tus necesidades. Además, muchas personas cotizan de forma ininterrumpida e interrumpida o informal y no revisan sus aportaciones y ni siquiera entienden bien cómo funciona el sistema. O con la inflación constante y el aumento de la esperanza de vida, confiar únicamente en la pensión pública es como cruzar una cuerda floja sin red de seguridad. Es peligroso. La verdadera solución está en tus manos
Y empieza cuanto antes, porque el ahorro para la jubilación no es solo un deber financiero, es un acto de responsabilidad personal y amor propio. Aquí entra en juego uno de los conceptos más poderosos de todo el mundo financiero, el interés compuesto. Imagina esto, si a los 25 años comienzas a invertir 2 euros o 2 dólares al día, el equivalente a un café, en un fondo de rendimiento del 8% anual, al llegar a los 65 años podrás acumular más de 160.000, pero si esperas hasta los 45, necesitarás invertir más de 300 euros al mes para acercarte a esa cifra. ¿Ves la diferencia? No la hace el dinero, la hace el tiempo. El interés compuesto es una de las fuerzas más subestimadas del mundo. Es el dinero que genera más dinero y ese más dinero genera aún más dinero. Es una bola de nieve silenciosa. Cuanto antes empiece a rodar, más grande será. Pero si esperas demasiado, ya no rodará, se quedará estancada. Macías insiste, ahorrar para tu retiro debe ser una prioridad, no una ocurrencia tardía. Hay muchas formas de hacerlo y ninguna excusa es válida. Existen cuentas individuales de ahorro para el retiro, fondos indexados, planes de pensiones privados, seguros con ahorros, plataformas de inversión a largo plazo, da igual el país. Lo importante es que el dinero que apartes esté claramente destinado a tu futuro y sea intocable para caprichos del presente. Y sobre todo, automatiza ese ahorro. Igual que pagas la luz o el alquiler, págate a ti mismo todos los meses. No lo dejes a la suerte, ni al impulso, ni si sobró algo. No es un extra, es una parte de tu plan de vida. Tu retiro no es una sorpresa futura, es una construcción diaria. Y no se trata de renunciar al presente, no es vivir con miedo ni con mentalidad de escasez, es equilibrio, es cuidar el hoy sin hipotecar el mañana, porque ese mañana tarde o temprano se convierte en tu hoy, y cuando lo haga será demasiado tarde para corregir el rumbo. Este capítulo también nos recuerda mirar hacia atrás. Tus padres están preparados para su vejez, tus abuelos tienen cubiertas sus necesidades. Es duro ver a alguien que amas pasar dificultades sus últimos años. Tú no puedes cambiar el pasado de ellos, pero sí puedes evitar repetir la misma historia. Y esto va más allá del dinero. Se trata de libertad, de poder decidir si quieres seguir trabajando o no, de no depender de tus hijos, del gobierno, ni de una pensión que apenas alcanza para vivir. Es poder llegar a los 60 o 70 años y decir estoy tranquilo, me preparé para esto. Es mirar atrás y agradecer por no haberlo dejado para después. Sofía cierra este capítulo con una frase que más que una cita debería ser un recordatorio diario. El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años y el segundo mejor momento es hoy. Con tu jubilación pasa exactamente lo mismo. Planta ese árbol, riega ese futuro, aunque sea con una pequeña cantidad cada mes, porque un día cuando ya no tengas las mismas fuerzas, ese árbol será tu sombra, tu alimento y tu refugio. La mejor inversión que puedes hacer no está en la bolsa, ni en bienes raíces, ni en criptomonedas. La mejor inversión está en la tranquilidad de tu yo futuro, porque ese día llegará y lo único que importará será si llegaste preparado o arrepentido. Capítulo 8. Protege lo que más te importa. Para eso existen los seguros. Si has llegado hasta aquí, ya entiendes la importancia de ahorrar, de invertir, de prepararte para el futuro. Has construido tus primeras metas financieras, empezaste a invertir e incluso estás pensando en tu retiro. Pero hay una parte esencial de tu salud financiera que muchas veces se olvida o se pospone por ignorancia o por miedo, la protección. ¿Qué pasa si mañana te enfermas gravemente o si sufres un accidente y si algo le sucede a tu casa, a tu auto o a tu fuente de ingresos? ¿Estás preparado para ese golpe? Sofía Macías nos recuerda en este capítulo que las finanzas no son solo una cuestión de crecimiento, sino también de defensas. ¿Por qué? Porque de nada sirve construir con disciplina tu futuro financiero si no lo blindas contra los imprevistos más catastróficos, y para eso existen los seguros. Y no estamos hablando de esas pólizas engañosas que a veces te encajan en un banco sin que te des cuenta. Hablamos de una herramienta real, poderosa y diseñada para protegerte de aquello que no podrías costear por tu cuenta. Porque si una enfermedad grave puede vaciar tus ahorros en cuestión de días, entonces necesitas un plan que esté allí cuando no puedas estarlo tú. Macías nos habla primero del seguro de gastos médicos mayores y es muy clara. Este es el seguro más importante que cualquier adulto debería tener, porque la salud es imprescindible. Puedes ser joven, comer sano, hacer ejercicio y aún así verte enfrentado a una operación de emergencia o un tratamiento costoso o a una hospitalización inesperada. Y si no tienes seguro, no solo pondrás en riesgo tu bienestar, sino también todo lo que has logrado financieramente. Literalmente, una enfermedad puede arrastrarte a la quiebra. Pero ¿cómo saber si estás contratando un buen seguro? Aquí es donde entra otro punto clave de este capítulo: aprender a leer una póliza. Sí,
Parece complicado, pero no lo es tanto. Lo primero que debes entender es el concepto de deducible, que es la cantidad que tú pagas antes que el seguro comience a cubrir los gastos. Y luego está el coaseguro, que es el porcentaje que sigues pagando una vez superado el deducible. Por ejemplo, si tu deducible es de $10,000, tu coaseguro del 10%, eso significa que ante una cirugía de 100,000, tú pagas los primeros 10,000 y luego el 10% del resto el seguro se hace cargo del 90%. ¿Vale la pena? Si piensas en lo que cuesta una emergencia médica real, la respuesta es un rotundo sí. El seguro no es un gasto, es una inversión en tu paz mental, en tu salud y en tu patrimonio. Macías lo deja claro con una frase contundente: los seguros son como los paracaídas. Si alguna vez lo necesitas y no lo tienes, nunca más lo volverás a necesitar. Pero no todo termina allí. El capítulo también habla de otros seguros que son clave en tu vida adulta. El seguro de vida, por ejemplo, tiene una función muy específica. Si tienes personas que dependan de ti económicamente, como tus hijos o pareja o padres, entonces necesitas asegurarte de que estarán protegidos si tú ya no estás. No es un tema bonito, lo sabemos, pero es parte de la responsabilidad financiera. Y cuidado con caer en el error de contratar seguros innecesarios solo por presión o por moda. Sofía recomienda enfocarse en los seguros que cubren riesgos grandes, aquellos que realmente podrían poner tu vida patas arriba. Un seguro de auto, por ejemplo, es obligatorio en muchos lugares, es vital si manejas regularmente, pero enfócate en el seguro de responsabilidad civil, ese que cubre los daños que puedes causar a otros, porque un accidente puede convertirse en una deuda de por vida si no estás protegido. Lo mismo con el seguro para tu casa o tu departamento. Si ya tienes un inmueble que estás pagando o un crédito hipotecario, necesitas proteger tu propiedad contra incendios, robos o desastres naturales. Y no todos los seguros cubren lo mismo, pero eso es fundamental. Y es fundamental preguntar, investigar y no firmar nada sin entender cada línea de tu seguro. En este capítulo, Sofía también nos enseña algo importante. El seguro no es para cosas pequeñas. No lo contratas para que te devuelvan lo que te robaron en el metro o para que te paguen consultas de $500. Lo contratas para los eventos catastróficos, esos que no podrías costear por ti mismo y que, de no tener protección, te hundirían económicamente. Esa es la lógica de un buen seguro. Además, nos recuerda que no se trata de vivir con miedo, sino con previsión, porque no puedes controlar todo lo que te va a pasar, pero sí puedes decidir cómo prepararte para ello. Tener un seguro es como tener un plan B que actúa cuando el plan A falla. Al final, lo que este capítulo propone es una mentalidad de madurez financiera, proteger lo que has construido, no verlo como una carga, sino como una red de seguridad que te permite avanzar con más tranquilidad. Porque si has trabajado duro para ahorrar, invertir, crecer, entonces mereces cuidar ese esfuerzo. Mereces dormir tranquilo sabiendo que si algo sale mal, no perderás todo por lo que has luchado. Y eso, más allá de los números y de los porcentajes, es lo que realmente significa tener una vida financiera saludable. Capítulo 9. ¿Ante quién se quejan los disconformes? Tarde o temprano a todos nos pasa. Una comisión que no entendiste, un cargo duplicado en tu tarjeta, un seguro que no cubrió justo cuando más lo necesitabas. Y entonces llega la frustración. Llamas a tu banco y nadie te da una respuesta clara. Mandas correos y te responden con plantillas automáticas. Y lo peor, empieza a crecer esa sensación de incomodidad, de que no tienes poder, de que frente a una gran institución financiera tú eres solo una pequeña ficha sin voz ni voto. Pero Sofía Macías en este capítulo viene a recordarte algo importante. Como usuario financiero, tú tienes derechos. Y si sabes cómo ejercerlos, no estás tan indefenso como parece. En este capítulo es una guía práctica, un manual de defensa personal, pero no contra los golpes, sino contra las injusticias financieras. Aquí no se trata de aprender a ahorrar ni a invertir, se trata de aprender a defenderte, porque ahorrar es bueno, invertir es importante y proteger tu dinero cuando te lo quieren quitar injustamente es esencial. Y lo primero que hay que entender es que no estás solos. En muchos países existen instituciones públicas creadas específicamente para proteger a los usuarios de servicios financieros. En México se llama Conducef. En España puedes acudir al Banco de España o al Servicio de Reclamaciones. En Estados Unidos existe la Consumer Financial. En Colombia, la Superintendencia Financiera. En cada país tienen nombres distintos, pero cumplen el mismo propósito: vigilar que los bancos, aseguradoras y entidades financieras no abusen de ti. Ahora bien, ¿cómo funciona este proceso? Lo primero, lo más básico y también lo más ignorado es documenta todo. Guarda tus contratos, comprobantes, estados de cuentas, correos, capturas de pantalla, todo. Cuando algo huele mal en tus finanzas, no te lances a reclamar con las manos vacías, porque por más que tengas razón, el sistema no responde a emociones, sino a pruebas. Después viene la parte que muchos subestiman.
cómo redactas la queja. No se trata de desahogarte como si estuvieras hablando con tu mejor amigo. Se trata de ser claro, concreto, respetuoso, pero firme. ¿Qué pasó? ¿Cuándo ocurrió? ¿Qué evidencias tienes? ¿Qué solución estás solicitando? Una queja bien redactada, con un lenguaje objetivo y profesional, puede hacer que tomen en serio desde el primer momento. En cambio, una queja escrita con rabia, desorden y sin claridad puede ser ignorada incluso si tenías razón. Estas instituciones tienen la obligación de recibir tu queja, abrir un expediente y mediar entre tú y la entidad financiera involucrada. En muchos casos, basta con que la empresa reciba la notificación oficial para que reaccione. ¿Por qué? Porque no quieren acumular reclamaciones, porque tienen inspectores vigilándolos, porque la reputación ante estos organismos sí les importa y mucho. Pero más allá del trámite hay algo más importante. Quejarte también es parte de tu educación financiera. Es la forma en que le dices al sistema conmigo no. Es la forma en que dejas de ser víctima para convertirte en un ciudadano informado. Sí, puede tomar tiempo, puede requerir insistencia, pero si no levantas la voz, estás aceptando el abuso por omisión. Muchísimas personas por miedo o simplemente por pereza no se quejan, piensan, ¿para qué? Igual no va a pasar nada. Pero esa idea, además de ser falsa, perpetúa una mentalidad de impotencia, y esa mentalidad es justamente lo contrario a todo lo que enseña este libro. Aquí hemos hablado de tomar el control, de hacerte responsable de tu dinero, de pensar en tu futuro con estrategia. Bueno, defenderte cuando algo está mal es parte del mismo juego. Sofía menciona algo clave. Muchas de estas instituciones no solo están para resolver problemas, también están para prevenirlos. Puedes pedir una asesoría antes de firmar un contrato, puedes consultar las condiciones de una tarjeta de crédito, puedes hacer preguntas incómodas o recibir respuestas antes de meter la pata. Pero claro, la mayoría no lo sabe o no lo aprovecha. Además, hay otras plataformas útiles según el tipo de problema. Si tu conflicto es con una tienda o proveedor, puedes acudir a organismos de protección al consumidor, como Profeco en México, Facua en España, y si el problema tiene que ver con servicios digitales o compras internacionales, existen mecanismos de arbitraje, incluso a nivel global. En resumen, si hay un problema, también hay un camino para resolverlo. Y aquí viene una de las frases más potentes del capítulo. Si no alzas la voz cuando te cobran de más o te aplican cláusulas abusivas, estás dando tu consentimiento. Y esa es la trampa. El sistema se alimenta del silencio, y cada vez que eliges no reclamar, no solo pierdes dinero, pierdes poder. Este capítulo no solo te enseña a quejarte, te enseña a hacerlo bien, con inteligencia, con estrategia, con dignidad, porque tu dinero no es solo un número en tu cuenta, es tiempo de tu vida, es esfuerzo, es días trabajados, y cada centavo que pierdes injustamente es tiempo de tu vida que nadie te va a devolver. Así que la próxima vez que algo no cuadre, no lo dejes pasar, no te digas no vale la pena. Vale la pena, y vale la pena mucho, porque cuando defiendes tu dinero también te estás defendiendo tu valor personal. Impugna, reclama y defiéndete. Hazlo por ti, hazlo por todos los que creen que no se puede, porque sí se puede y sí se debe. En conclusión, el dinero como herramienta y no como jefe. Después de tantos capítulos, consejos y reflexiones, queda claro que El pequeño cerdo capitalista no es solo un libro sobre números, cuentas o productos financieros. Es un libro sobre libertad, sobre cómo dejar de vivir en modo automático, apagando fuegos económicos todos los meses, y empezar a vivir con intención, con estrategia y con profundo sentido de responsabilidad personal. Sofía Macías ha hecho algo que muy pocos autores logran: hablar del dinero sin hacer que te sientas culpable, ni ignorante, ni fuera de lugar. Porque este libro no es un libro que pretende enseñarte desde la cima, sino que camina contigo desde el principio. Te habla como quien te toma del brazo y te dice: venga, vamos paso a paso, sin fórmulas mágicas, sin gurús millonarios y sin promesas vacías. El verdadero poder de este libro es que te devuelve el control. Desde la primera página hasta la última te recuerda que sin importar cuánto ganes hoy, tú puedes tomar mejores decisiones, que no necesitas tener miles de dólares, ni de euros, ni de pesos para empezar. Solo necesitas empezar, que no hace falta tener un título universitario en finanzas para entender cómo funciona tu dinero. Lo único que se necesita es tu disposición. Y por eso este libro es tan transformador, porque está escrito para ti, para mí, para todos los que hemos sentido que alguna vez el dinero se nos escapa de las manos, que no alcanza, que no entendemos por qué siempre llegamos al límite cada fin de mes. Es un manual para todos los que crecimos creyendo que hablar de dinero era de mal gusto, que ahorrar era solo para los que ya tienen mucho y que invertir era algo exclusivo para expertos en traje y corbata. Pero aquí descubrimos otra historia. Aquí aprendimos que ahorrar no es guardar lo que sobra, sino pagarte a ti mismo primero, que un presupuesto no es una cárcel, sino una brújula, y que una tarjeta de crédito no es una extensión de tu sueldo, sino una herramienta que puedes usar o que puede usarte a ti.
que un fondo de emergencia no es un lujo, sino una necesidad urgente, que invertir no es solo para ricos, sino para todos los que se atreven a aprender, y que pensar en tu jubilación no es pesimismo, es inteligencia. Cada capítulo fue un peldaño, primero para tomar conciencia, después para tomar acción y finalmente para construir una estructura sólida que no se tambalee con cada imprevisto o cada tentación del día a día. Porque sí, el dinero viene y va, pero el conocimiento, la claridad y los hábitos se quedan. Una de las ideas más poderosas que deja este libro es que el dinero debe estar al servicio de tu vida y no al revés, que trabajar, ahorrar e invertir no se trata de acumular billetes por acumularlos, sino de ganar tiempo, de tener opciones, de construir paz mental. Y eso es lo que significa la verdadera independencia financiera. No depender de nadie más para vivir como quieres vivir. No tener que aguantar trabajos que odias, relaciones por conveniencia o noches en velas por una deuda que se salió de control. Y eso, lo que acabas de recorrer a lo largo de este libro, no es un privilegio reservado para unos pocos, es un derecho, es un camino y una decisión. Por supuesto, no todo cambiará de la noche a la mañana. Habrá tropiezos, meses en los que no podrás ahorrar, gastos inesperados que desajusten tu plan, decisiones impulsivas que te hagan retroceder, pero eso no significa que hayas fracasado, significa que estás en proceso, que estás caminando, que estás aprendiendo. Lo importante no es hacerlo perfecto, es no rendirse, porque el poder de tus finanzas no está en una cuenta bancaria llena, sino en la sensación de que tú decides, de que tú construyes, que tú eliges, y esa es la verdadera riqueza. Así que si tu vida financiera era un caos antes de este libro, ahora ya no lo es. Ahora tienes claridad, herramientas, ideas, estrategias. Ya no puedes decir que no sabes por dónde empezar, ya no puedes decir que nadie te explicó, ya no puedes decir que es imposible, porque la verdad es que puedes ahorrar, puedes salir de deudas, puedes construir un fondo de emergencia, puedes aprender a invertir, puedes asegurar tu futuro, puedes enseñarle a otros también y lo mejor de todo, puedes disfrutar el camino. Porque cuidar tu dinero no es renunciar a la vida, es empezar a vivirla con más intención, es dejar de sobrevivir y empezar a prosperar, es dejar de esperar milagros y convertirte en el cambio. Así que no acabes este libro con la sensación de haber escuchado algo bonito. Hazlo con la decisión de empezar, porque si algo nos ha enseñado este libro es que el mejor momento para empezar era ayer y el segundo mejor momento es ahora. Gracias por llegar hasta aquí. Si este audiolibro te ha servido o te ha ayudado a entender mejor tus finanzas, te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguno de los próximos libros y formes parte de esta gran biblioteca de conocimiento que estamos construyendo. Gracias.